Economía Hoy, democratizando la educación financiera. El principal problema macroeconómico, en mi criterio, sigue siendo el desempleo. Y si bien es cierto, escuchándote esa frase que queda grabada, estamos mejor, lamentablemente pareciera ser que todavía en términos de las tasas de desempleo, si vemos los resultados de las últimas encuestas continuas, trimestres móviles, más bien parece que la reducción que se venía dando consistente como que paró, se estabilizó, incluso hay un pequeño brinco como al 18.1%, lo cual hace que haya, no sé, 430,000 costarricenses sin un empleo, sin un ingreso. Y también está el tema del subempleo. ¿Podemos explicar qué es realmente lo que está sucediendo? Si es que con la pandemia resulta que ahora las empresas son más eficientes, si las funciones de producción, para ser muy técnicos, cambiaron y se usa más la tecnología, si el teletrabajo está haciendo de que ya no se requiera tanta mano de obra. O sea, ¿cuál es la explicación, si es que hay, para que no veamos una recuperación más rápida del nivel de desempleo? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista estrictamente técnico todavía es muy temprano para dar una respuesta, si todavía no tenemos suficiente serie de tiempo para hacer un análisis econométrico estricto que nos permita, riguroso, que nos permita realmente sacar conclusiones confiables. Lo que podemos intentar ensayar es algunas hipótesis, ¿no? Primero, el proceso de recuperación del mercado laboral en el mundo, al igual que en el caso de Costa Rica, ha sido muy similar al de la actividad económica, pero más lento. Es decir, el aumento fuerte en el desempleo se dio sobre todo en el segundo trimestre del 2020. A partir de ahí empieza a haber cierta recuperación del mercado laboral en el mundo y en Costa Rica, pero esa recuperación ha sido menos rápida que la recuperación en la actividad económica. De hecho, un tema interesante, Gerardo, que olvidé mencionar cuando describí la situación, la coyuntura económica internacional, es que la recuperación de la actividad económica en esta crisis, en la crisis por el COVID-19, ha sido mucho más rápida que la que experimentó la economía mundial después de la crisis financiera del 2008-2009. En esa crisis financiera que golpeó fundamentalmente a los países avanzados, los mercados emergentes un poco menos afectados, en esa crisis se vio una caída de la actividad económica con una recuperación muy, muy lenta. En esta crisis por COVID hemos visto una caída muy vertiginosa de la actividad económica y luego una recuperación relativamente rápida. La recuperación en el mercado laboral no ha sido tan rápida a nivel mundial ni tampoco en Costa Rica. Y como bien decías, Gerardo, preocupa que en los últimos 3 meses lo que se ha visto es más bien una pausa o si se quiere una reversión incluso del proceso de recuperación del mercado laboral. Me refiero que después de julio, del trimestre móvil a julio del 2020, en que se alcanza la cifra máxima de desempleo, empieza a caer la tasa de desempleo, pero en los últimos 3-4 trimestres móviles, según la encuesta continua de empleo del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, más bien ha habido en 3 de esas últimas 4 observaciones hasta junio, ha habido aumentos en la tasa de desempleo. Entonces, cuando lo vemos como un todo, en ese periodo básicamente la tasa de desempleo se ha mantenido casi que horizontal. Y ahí, cuando vemos la anatomía de lo que está ocurriendo ahí, nos damos cuenta que lo que ha pasado es que se ha caído la tasa de ocupación, es decir, las empresas están empleando menos trabajadores. Y cuando vemos la desagregación del mercado laboral entre formal e informal, nos damos cuenta que eso ha ocurrido ha ocurrido únicamente en el mercado informal, porque el mercado formal en realidad se ha seguido recuperando. Entonces es la caída en el empleo informal, en el número de trabajadores informales, lo que ha explicado esta pausa e incluso reversión en la recuperación que hemos venido viendo en el mercado laboral. Y eso hay que estudiarlo, pero uno pensaría que, bueno, primero, ha habido posiblemente mucha preocupación reciente sobre el aumento en la tasa de contagio. Costa Rica sufrió una muy fuerte segunda ola de contagio a partir de junio del año pasado, que
básicamente se manifestó hasta alrededor de enero de este año. Luego tuvimos una pausa y 2 meses relativamente buenos en términos de tasa de contagio, me refiero a febrero y marzo, pero a finales de marzo empieza a repuntar la tasa de contagio y el país inicia una tercera ola. Empezó a bajar la tasa de contagio hace 1 mes y medio más o menos, pero recientemente otra vez está repuntando. Y aquí ya hay evidencia de que tenemos la variante Delta presente en el país. Esa variante Delta del COVID es una variante con una altísima tasa de contagiosidad. Entonces, el temor de las autoridades es que lo que todavía no enteramente comprobada es que lo que hemos visto en términos de tasa de contagio esté reflejando una expansión de la variante Delta en nuestro país. Todo eso desafortunadamente puede estar generando un nivel de preocupación. Entonces ahí hay una hipótesis, tendríamos que verlo. Otra explicación que en general puede explicar por qué la recuperación del mercado laboral ha sido más lenta en el mundo que lo que ha sido la recuperación de la actividad económica, es que en efecto, como sugerías, Gerardo, las empresas hayan recuperado rápidamente el empleo recuperable, pero que otras se hayan ajustado a un modo de producción donde ya no dependen tanto de trabajadores y que entonces el shock sobre el mercado laboral sea más permanente que transitorio. Eso sería muy preocupante. Muy preocupante. Eso sería muy preocupante. Pero es una hipótesis que parece, digamos, coherente con el patrón que hemos visto en el mercado laboral en Costa Rica y en otros países del mundo. Entonces puede ser que en efecto ya muchas empresas hayan decidido digamos, operar con un nivel de empleo más bajo, sea porque ven que permanentemente la demanda por sus bienes y servicios se ha caído, o porque vean que ya pueden operar incluso en términos de satisfacer la demanda plenamente con un nivel menor de trabajadores, sustituyéndolos por maquinaria y equipo o nuevas formas de producción. Y eso en efecto podría ser muy preocupante. Todavía es muy temprano, desafortunadamente, para poder dilucidar empíricamente la validez de estas hipótesis, pero ciertamente es un fenómeno que a nosotros también nos preocupa y que cuando decimos estamos mejor en términos de actividad económica, desafortunadamente no podemos decir estamos mucho mejor en términos del mercado laboral. Sí estamos mejor que en julio del 2020, no hay duda de eso, pero todavía no estamos viendo el nivel de recuperación del mercado laboral que quisiéramos. Quisiéramos estar ya no solo en los niveles de desempleo prepandemia, estamos hablando de una tasa de desempleo del 12,4% en el periodo inmediato anterior a la pandemia, sino a niveles mucho más bajos de un solo dígito en tasa de desempleo. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.